Vamos a escuchar un especial para gloria y honra de nuestro Dios. El Señor me dijo esta mañana: Orlando, te necesito en la iglesia central. Dile a tus hermanos que yo regreso pronto. Diles que se preparan porque estoy a las puertas. Y con este lindo mensaje musical, especialmente para nuestras visitas, nuestros amigos, y especialmente para nuestros hermanos que han entregado su vida al Señor, va este hermoso y bonito especial para honra y gloria de nuestro Dios. Soñé que fui al cielo y estabas tú allí. Un bello y cristalino mar y calle de oro vi. Los ángeles cantaban cuando alguien te llamó. Pudiste ver a un joven que sonriendo se acercó. Y dijo: tú no me recuerdas hoy, espera y verás. La Biblia me enseñabas tú a mí en mi corta edad. Cada semana al comenzar orabas tú al Señor. Y un día en tu oración yo le di mi corazón. Gracias por darme a Jesús, que hoy mi vida ha cambiado. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue. Otro hombre a tu lado dijo: ¿recuerdas tú la ocasión que un misionero predicó haciéndote llorar? Dinero te faltaba, pero eso no importó. Tu ofrenda la tomó Jesús y por eso aquí estoy yo. Gracias por darme a Jesús, que hoy mi vida ha cambiado. Por darme a Jesús, gloria a Dios que así fue. Muchos vi venir para contigo hablar, los que Dios contó tu generosidad. Cosas hechas con amor que el mundo ignoró, y el cielo ante Dios con gozo proclamó. Sé que allá en el cielo llanto no habrá, mas seguro estoy de que te vi llorar, si al ver algo en Jesús, cuando tu mano Él tomó, te dijo: hijo, lo que has visto será tu galardón. Gracias por darme a Jesús,
que hoy mi vida ha cambiado. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue. Gracias por darme a Jesús, que hoy mi vida ha cambiado. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue. Gloria a Dios que así fue. Amén. La gloria sea para el Señor. Amén. Y agradecemos a Dios por esta alabanza que prepara nuestro espíritu para estudiar un tema que iniciamos en el primer culto y vamos a continuar con esta temática. Es necesario que nosotros estudiemos las profecías bíblicas, lo que va a suceder en el mundo. Hace unos años encontré a alguien que me decía, ¿para qué yo necesito estudiar la Biblia y conocer de la Biblia, de la palabra de Dios? Y entonces me preguntaba, bueno, si yo no llego a conocer todo, ¿el Señor me puede salvar? Y yo le decía, sí, el Señor deja pasar los tiempos de nuestra, ¿qué? Ignorancia, como dice la Biblia. Entonces esa persona me decía, bueno, si yo me salvo sin conocer todo, apenas lo poquito que sé y que me enseñaron de pronto mis padres, ¿para qué tú me vas a enseñar? No debes enseñar, porque yo me salvo así en mi condición. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, en cierta medida parece razonable. Si mi abuelita no sabía nada de las profecías, ni del sábado, ni nada de eso, sino que en su fe ella era sincera, y es posible que ella se salve en esa ignorancia que ella tenía. Entonces, ¿para qué nosotros le predicamos a la gente? Dejémosla en esa ignorancia, que sean sinceras, solo que sean sinceras, y el Señor las va a salvar. ¿Qué piensan ustedes si nosotros pensamos así? ¿Está bien dejar a la gente en la ignorancia y en su sinceridad el Señor las pueda salvar? ¿Qué problema habría si la dejamos en esa situación? El Señor las puede salvar. No sabían. Entonces el Señor las ama y las salva. Entonces no prediquemos, no anunciemos, no digámosle a la gente nada del sábado para que no tengan problemas con Dios después. Hay gente que piensa así. No me diga más nada, no me enseñe nada, yo quiero así como estoy salvarme. El gran problema es la ignorancia. Ustedes saben que Satanás ha trabajado con tres instrumentos, con tres cosas a lo largo de la historia, y ha trabajado, número uno, con la ignorancia, número dos, con la superstición, y número tres, con la tradición. A lo largo de la historia, ese ha sido el método de Satanás. Mantener a la gente en la ¿qué? En la ignorancia, mantenerla en superstición y mantenerla con la tradición.
Y Dios no le gusta eso. Es posible que Dios salvará a mucha gente que no sabía nada. Pero el problema de uno no saber y el problema de nosotros no decirle al mundo las cosas para que se salven en su ignorancia es que un día esa gente ignorante se levantarán contra nosotros y nos matarán por la ignorancia. ¿Se acuerdan ustedes? Yo estuve leyendo en el libro de Hechos la historia de Pablo. Hechos capítulo 21. Si usted lee allí en Hechos 21, Pablo era un hombre dirigido por Dios, enseñando a todos los gentiles, y él se le dio la idea de ir a Jerusalén y le decían: no te vayas a Jerusalén, que te van a matar. Vas a sufrir allá en Jerusalén. Y bueno, Pablo aún así quería ir a Jerusalén, a pesar de todo. Creo que eran planes de Dios de que él fuera a Jerusalén, y él fue a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, un grupo de hermanos de la iglesia, cristianos, que seguían el mismo camino de Pablo, le dijeron: mira, hemos escuchado unos rumores tuyos de que tú estás haciendo cosas indebidas por allá donde estás enseñando en los gentiles, y están diciendo que tú estás diciendo que ya no hay que guardar la ley de Moisés, que los hijos no se deben circuncidar. Así que nosotros, los hermanos de la iglesia, parece que habían creído todo el informe negativo que habían traído los hermanos de por allá, las personas y los judíos a ellos. Así que le dijeron: Pablo, te van a reunir, se van a reunir y te van a llamar. Y sí, exactamente, para que el problema no se agudice, te vamos a dar un consejo. Tú vaya al templo, rápate la cabeza, haz un voto y todas esas cosas que hacen los judíos, para que la gente, cuando te vea así, cumpliendo ese voto con esos 4 hermanos que nosotros tenemos aquí, ellos digan: no, Pablo no está en contra de la ley. Y entonces le dieron un consejo a Pablo. Yo a veces me pongo a pensar: Pablo tan sabio, ¿cómo se le ocurrió haber aceptado el consejo de esos hermanos? Pero bueno, eran los líderes de Jerusalén que le estaban hablando, y él hizo exactamente eso. Cuando estaba en el templo, dice la Biblia, que algunos lo conocieron, alborotaron a la gente, gritaron: este es el hombre, y finalmente comenzaron a golpearlo. Si no viene la policía, lo matan. Y él llega y el tribuno, dice la Biblia, con los soldados y los centuriones, lo agarraron, lo llevaban para la fortaleza, y en el camino lo tenían que llevar, pero agarrado, cargado literalmente, porque la multitud enfurecida lo quería matar. Ahora la pregunta es: ¿esa multitud era sincera? ¿Era sincera? Ellos creían que lo que estaban enseñando y lo que ellos creían estaba en lo correcto, pero esa multitud era ignorantes. ¿Sí ves el problema de la ignorancia? Cuando una persona es ignorante, por eso el dicho dice: la ignorancia es atrevida. Y por eso el pueblo de Dios tiene un mensaje que darle al mundo, y es un mensaje para que el mundo no siga siendo ignorante, porque si nosotros dejamos que el mundo siga ignorante, finalmente se levantarán como esa turba enfurecida contra Pablo se levantó, y se levantarán luego contra el pueblo de Dios. Yo he sacado una lista un poco larga de las profecías que necesitamos conocer, y el propósito de esta meditación es que ustedes se inquieten a buscar por ustedes mismos, por nosotros mismos, estudiar la Biblia y las profecías bíblicas. No vamos a detallar mucho en las profecías, solo voy a dar las listas de las profecías que falta por cumplirse. ¿Y por qué necesitamos conocer eso? Bueno, Proverbios capítulo 29, versículo 18, allí la Biblia dice que sin profecías el pueblo se desenfrena. Yo no entendía eso
hasta que miré la situación de esa multitud que iba enfurecida contra Pablo. Era una multitud. Si ellos hubieran conocido las profecías, ¿creen ustedes que hubieran actuado de esa manera? No. Se hubieran alegrado: Pablo, por favor, háblanos, enséñanos. Pero era una multitud ignorante que no conocía las profecías. Y el pueblo de Dios en los últimos días debe conocer las profecías. Yo mencioné número 1, voy a solo mencionar las que dije esta mañana. Y luego nos vamos a detener un poco más en la siguiente que no vimos. Número 1, una de las profecías es que el pueblo de Dios debe cambiar de condición. El pueblo de Dios está viviendo una condición que la Biblia lo llama como la iglesia de ¿qué? De la Odisea. ¿Cómo está la iglesia de la Odisea? Tibia, con un pie en el mundo y otro pie ¿dónde? En la iglesia. O sea, queremos gozar de los placeres del mundo y de los beneficios de la salvación que el Señor nos concede. La iglesia tiene que cambiar de esa posición. Vamos a mirar la segunda. En la iglesia, una profecía es que debe haber un ¿qué? Reavivamiento. Porque la iglesia está marchita. La iglesia es como una planta, y una planta para poder estar, digamos, bonita, tiene que echársele ¿qué? Agua. ¿Y esa agua qué representa? Pues la de los niños nos dijo, la historia de los niños, que esa agua representa ¿a quién? A Jesús. Nosotros necesitamos estar más íntimamente relacionados con Jesús. Pero junto con el reavivamiento debe haber una ¿qué? El pueblo de Dios tiene como parte principal practicar la reforma pro salud, porque eso es parte de las profecías que necesitamos. El pueblo de Dios debe vivir la reforma pro salud. Número 3, debe venir, bueno, estamos viendo ya la lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia temprana? Es la que ayuda a las personas a conocer más y a entregarse al Señor. Es la que cambia los corazones, hace que germine en nosotros la verdad. La lluvia temprana. Número 4, estamos viviendo y estamos viendo esa profecía que el mundo está entrando cada día en un tiempo de ¿qué? De angustia. Hay angustia por la economía, hay angustia por la seguridad, hay angustia por todo. Nosotros salimos a la calle y vivimos siempre ¿en qué? En angustia. Y eso es profecía. La Biblia dice que en los últimos días vendrían tiempos ¿qué? Peligrosos. Número 5, profecía número 5. Necesitamos predicarle al mundo el mensaje de Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 es una profecía que nosotros necesitamos darla. Los adventistas del séptimo día han sido llamados a alumbrar, iluminar el ¿qué? El mundo. ¿Lo estamos haciendo? Necesitamos cumplir esa profecía. Número 6. Dentro del mensaje de los 3 ángeles hay un tema que necesitamos proclamarle al mundo, porque el mundo es ignorante de eso. Y es el mensaje de ¿qué? Del sábado. Hace unos días atrás alguien me mandó un video de unos pastores adventistas que estaban tratando de confrontar en un programa dirigido por un sacerdote sobre el tema del sábado. Y entonces, ¿dónde dice, le preguntó el sacerdote, la Biblia, el Nuevo Testamento, que el sábado es el día de reposo y que los cristianos tienen que guardarlo? Y bueno, ¿dónde lo dice? No lo dice específicamente. Guarden el sábado los cristianos. Así él quería que apareciera un texto en la Biblia que dijera eso. Pero la Biblia nosotros la aceptamos toda ¿qué? Completa. Nosotros no enseñamos que el antiguo era para los judíos y que el nuevo es para los cristianos. No, la palabra de Dios es toda completa. ¿Para quiénes? Para todos. Así que si tú rechazas el Antiguo Testamento,
estamos rechazando la palabra de Dios. Número 7, mencionamos que una de las profecías es que el pueblo de Dios debe salir ¿de dónde? De las grandes ciudades. ¿Cuándo? Allí dice que cuando se dé la ley dominical. Cuando se apruebe la ley dominical en los Estados Unidos, el pueblo de Dios debe ir pensando en salir de las grandes ciudades y vivir ¿dónde? En los lugares más cercanos para poder de allá venir ¿a qué? No se pongan a vender la casita e irse por allá 5 horas en burro, andando a pie. ¿Cómo vas a venir luego a predicar el evangelio a las ciudades? Porque todavía, cuando se dé la ley dominical, la gracia todavía no sea ¿qué? Cerrado. Así que el pueblo de Dios tiene que ir pensando en eso. Número 8. Debe haber un fuerte ¿qué? Clamor, pregón en el mundo, fuerte clamor. Yo les decía esta mañana que es imposible, como estamos en este momento, llevarle el evangelio a todo el mundo, a no ser que sea algo extraordinario que ocurra en el pueblo adventista. Yo les decía que el mundo musulmán son cerca de 1.500 millones de musulmanes. Hay casi 1.200 millones de católicos en el mundo. Hay más musulmanes que católicos. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo haremos para llevarle el evangelio a los musulmanes, a los hindúes, a todas esas 5 grandes religiones del mundo que hay? Solamente de una manera extraordinaria, que el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros, porque así como estamos, tendremos que durar muchos años, cientos de años en esta tierra. Bien, necesitamos el fuerte clamor en la iglesia. Número 8, bueno, del fuerte clamor mencionamos algunas cosas. El mensaje tiene que irse predicando poco a poco. Número 9, una profecía que nosotros necesitamos entender es que se está formando la imagen ¿de qué? De la bestia. Ya la bestia está, pero la imagen de la bestia se está ¿qué? Formando. Los adventistas enseñamos que cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina y extiendan la mano al papado, entonces se habrá formado la imagen de la bestia. Y esa es una profecía que nosotros estamos casi viendo el cumplimiento. Número 10. Mencionamos que antes de que el derramamiento de Dios se dé en el pueblo de Dios, en el pueblo adventista, Satanás introducirá en el mundo cristiano un falso derramamiento del Espíritu Santo y miles de personas se sanarán, habrán milagros y prodigios. Citamos Apocalipsis 16, donde dice que Juan vio 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? De rana, que harán ¿qué cosa? Señales y prodigios. Y la gente y algunos adventistas me han dicho, yo allá veo mucho movimiento, allá afuera veo movimiento, emoción, entusiasmo, sanidad, lenguas, de todo, y aquí los adventistas estamos dormidos. Así que me voy para allá. Mucho cuidado. Porque recuerde que Satanás va a falsificar el derramamiento del Espíritu Santo que va a ocurrir en el pueblo de Dios. Y se van a ocurrir milagros también en el pueblo de Dios. Los enfermos sanarán, dice el espíritu de profecía. Número 11, ahí quedamos. Vamos a comenzar en se va a curar, una profecía es que se va a curar la herida del papado. Ustedes saben que a la iglesia romana le dieron un golpe mortal en el año de 1798. ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo dio? La hija del papado
Si hay una nación que ayudó al papado a surgir allá hasta donde llegó en la Edad Media, se llamaba Francia. Los franceses eran muy defensores y ayudaron al papado a estar en la posición en la que él llegó a dominar el mundo en ese tiempo, en la Edad Media. Pero un día el general Napoleón con su general Berthier llegaron al Vaticano y agarraron al Papa y lo llevaron preso. A eso se le conoce como la herida ¿de qué? La herida mortal para el papado. Pero la Biblia dice que esa herida sería ¿qué? Sanada. Es una profecía, lo que quiere decir que si la herida sería sanada y el papado tenía dominio sobre el mundo, el papado volverá a tener dominio sobre el planeta. Y nosotros estamos siendo testigos de ese cumplimiento, de esa ¿qué? De esa profecía. Bien, vamos a mirar. Sí, estamos mirando cómo el papado volverá a dominar al mundo. ¿Quién le dará ese apoyo? ¿Quién le dará? Pues la potencia mundial más grande. ¿Quién es la potencia mundial? Estados Unidos le dará, ayudará para que el papado tome el control del mundo otra vez. Así que número 12, vendrá una ley obligatoria para guardar el ¿qué? El domingo. Esa es una profecía, la conocemos, sabemos, y creo que es la que más conocemos los adventistas. Siempre yo en Facebook miro y ahí en YouTube y la gente, no, que ya viene la ley dominical, que viene la ley dominical. Y la gente tiene como una obsesión por la ley dominical. Sí, la ley dominical va a venir. ¿Quién la va a poner? ¿Quién la va a colocar? Los Estados Unidos, porque ellos son la potencia mundial. ¿Y cómo la van a poner? Bueno, será una obligación que todo el mundo guarde el domingo como día de reposo. ¿Y quién va a estar detrás de eso motivando a los Estados Unidos que haga eso? Pues el autor del domingo, que es el papado. Así que el papado fue el que estableció el domingo, y los Estados Unidos, que es un país protestante y que los protestantes siguieron el camino del papado, pues ellos ayudarán para establecer el domingo como día de reposo. ¿Y qué haremos nosotros los adventistas? ¿Qué haremos? ¿Es necesario obedecer a quién? A Dios, antes que a los hombres. Nosotros, dice el espíritu de profecía, lo que tenemos que hacer es no ponernos a trabajar así para que la gente nos vea. No, yo sí no guardo el domingo. No, debemos ese día dedicarlo a hacer la obra ¿qué? Misionera. Y el enemigo va a decir, vea, ahora sí tenemos problemas porque pensábamos hacerle un mal a los adventistas, pero lo que está es que ellos están aprovechando el tiempo para llevar el evangelio, y hay que aprovecharlo porque ya el tiempo es corto. Número 13, viene el derramamiento de la lluvia ¿qué? ¿Qué es la lluvia tardía? Es la plenitud del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Para qué? Va a hacer dos cosas la lluvia tardía. Nos preparará a nosotros para la segunda venida de Cristo y nos dará el poder para llevar el evangelio ya a toda la tierra. Y tenemos que ir preparándonos ahora, predicando ahora, dando estudio bíblico ahora, saliendo a hacer la obra misionera ahora, para que el Espíritu Santo nos encuentre ¿qué? Trabajando. Pero hay algunas veces que uno dice, bueno, yo ahorita no trabajo porque no tenemos el Espíritu Santo. Como no tenemos el Espíritu Santo, yo no voy a trabajar, porque sin el Espíritu uno no puede hacer nada. No, hay que trabajar y hay que pedir el poder del Espíritu. Número 14. ¿Saben ustedes que esto es triste? Esta profecía es la más triste que hay. Va a venir un zarandeo para el pueblo ¿de qué? De Dios. Y miles
de personas que se llaman hoy adventistas van a abandonar la iglesia. Van a abandonar la iglesia. A eso se le conoce como el ¿qué? El zarandeo. Miles de fieles que hoy están, bueno, yo puse fieles entre comillas, porque los fieles, si fueran fieles, no abandonarían el pueblo de Dios. Pero son profesos cristianos. Profesaron, se bautizaron, se sentaron con nosotros en los bancos de la iglesia. Ahí la Biblia dice hasta algunas estrellas, predicadores grandes y famosos de la iglesia, esas estrellas se apagarán. ¿Y saben a dónde irán a parar? ¿A dónde van a parar? A las filas de los enemigos del pueblo de Dios. Es triste esta profecía, porque usted no sabe si con quien se está sentando hoy en el banco de la iglesia, mañana sea su peor ¿qué? Enemigo y lo entregará. Ah, sí, yo lo conozco, yo asistía con él en la iglesia, yo sé dónde vive. Eso le pasó a Jesús, ¿sí o no? Sí le pasó a Jesús, y ahora si le pasó a Jesús, ¿qué será de nosotros? Así que ese será un zarandeo. Número 15, profecía número 15. El espiritismo cubrirá el ¿qué? El mundo, hermanos. Tenemos que abrir nuestros ojos porque el espiritismo está inundando el mundo. Y está inundando al mundo cristiano. ¿Qué es el espiritismo? Pues la creencia que enseña que los muertos siguen vivos y que yo me puedo comunicar ¿con quién? Con los espíritus de los muertos. Y Elena White dice que aún alguno de nosotros como adventista, algún familiar se nos muere, se nos van a aparecer. Se nos van a aparecer y usted, ay, mi mamá me está hablando. No, esa no es su mamá. ¿Quién es? Satanás. Entonces usted no crea en esas cosas. Y el espiritismo se manifiesta también de muchas maneras. O sea, el espiritismo está inundando el mundo, esas creencias de las energías, que yo tengo unas energías y que el médico ahora, la medicina está llena de espiritismo también. Hoy en día los espiritistas y los brujos y hechiceros ya no lo llaman brujos, sino como doctor, el médico. Sí, no, ellos son brujos, siguen siendo hechiceros y practican la brujería. Bien, número 16, profecía 16. ¿Qué va a ocurrir? Satanás va a ¿qué? A falsificar la segunda venida de Cristo, imagínense. Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo. Lo único que nosotros sabemos es que se va a aparecer no en las nubes del cielo, sino ¿dónde? En lugares, en plazas, en coliseos, en sitios, y va a aparecer. En ese tiempo, cuando Dios dio la profecía, no habían televisores, entonces Él dijo, si está en la plaza, ¿no qué? No vayáis. Pero como ya yo no necesito ir, ahora yo solo enciendo el televisor y ya estoy allá, el Señor hoy diría, no enciendas el televisor para ver esos milagros supuestos de un tal Cristo que apareció no sé dónde. Y Elena White dice que van a venir donde nosotros, la gente. ¿Cristo a qué? Cristo ha venido, ese que ustedes los adventistas, por eso el nombre de adventista, enseñaban que iba a venir, ya vino, está por allá en tal lugar haciendo milagros. Y si usted va a ir a ver allá, es posible que sea que engañado, no vayáis. Profecía 17. Bueno, la profecía 17 dice que no se podrá comprar ni vender si usted no guarda el domingo. ¿Qué hacemos frente a esa profecía? ¿Qué haremos?
Si usted tiene un niño pequeño y no le pueden vender la leche porque usted tiene que tener la marca, ¿qué va a pasar? Por eso el pueblo de Dios no puede vivir en las grandes ciudades. No podemos vivir en las grandes ciudades cuando venga esa ley de que no podremos ni comprar ni vender si usted no guarda el... Bueno, yo he pensado, una vez yo pensaba así, bueno, yo voy a decir que yo sí guardo el domingo para que me vendan. ¿Será correcto hacer eso? No, usted tiene que ser fiel a Dios. No es que yo voy a hacer, sí, voy a decir acá y después le pido perdón a Dios y pues voy a comprar para... El Señor proveerá. Tenemos la historia de un pueblo de Israel que duró ¿cuántos años en el desierto? 40 y se murieron de hambre. No. Y sembraban ellos allá en el desierto, tenían cultivos. Ni una cebolla cultivaban. ¿Se murieron de hambre? No, el Señor no nos va a dejar morir de hambre. El Señor hará provisión. Así que no temamos eso. Número 18, profecía 18. El Señor va a ponerle un sello a ¿quiénes? ¿A quiénes? A sus hijos. Va a venir el sellamiento, el pueblo de Dios va a ser sellado. ¿A dónde va a ser sellado? No es que vamos a tener un sello aquí, que se nos va a ver una cosa aquí, tiene el sello. ¿Saben qué es el sello de Dios? El sello de Dios es el carácter de Dios. Es el nombre de Dios, dice Apocalipsis capítulo 14, pero también está representado en la observancia del ¿qué? Del sábado. Así que el sello de Dios es el carácter. El que tiene el carácter de Dios guarda el sábado. En ese sentido, el sello de Dios es el sábado, pero también es el carácter de Dios. Número 18. Miles de personas se convertirán en un día. Iglesias enteras se convertirán al Señor. Miren lo que va a pasar. Miles de adventistas fieles, entre comillas, se van ¿a qué? A ir. Pero miles de personas de otras iglesias van ¿a qué? Van a venir. O sea que va a haber un movimiento extraño al final del tiempo. Entonces a veces uno condena a esos hermanos de otras iglesias porque ellos no enseñan así como nosotros. Usted no sabe que dentro de esa gente, católicos y protestantes, allá Dios también tiene su ¿qué? Su pueblo, dice la Biblia, y que ellos al tiempo del fin ¿qué harán? Escucharán la voz de Dios. Profecía número 19. Ahí sí llegamos a una profecía terrible. Se va a acabar la ¿qué? La gracia. ¿Qué es eso de acabarse la gracia? Ustedes saben que hoy nosotros tenemos en el santuario celestial a alguien que intercede por nosotros. ¿Quién es? Jesús. Y cada vez que yo peco, ¿qué hago? Voy allá y le mando los pecados a Cristo al santuario celestial. Señor, yo pequé otra vez, por favor, perdóname. Y el Señor, ¿qué hace? Si me he arrepentido verdaderamente, ¿qué hace? Pues me perdona. Y allí está, y a veces abusamos de eso, como allá está el Señor que nos perdona. Pero va a llegar un día cuando Jesucristo dice, hasta aquí. Si usted pecó después de eso, se pierde, porque ¿quién le va a perdonar ese pecado? Por eso ahora tenemos que irle pidiendo a Dios que nos ayude a vivir una vida que cuando Él salga de allá, ya nosotros estemos tan unidos a Él que no nos den ganas de ¿qué? De hacer lo malo, de pecar. A eso se le llama el fin del tiempo de la ¿qué? De la gracia. Y eso ocurrirá antes de que ¿qué? De que Cristo venga. Así que si la venida de Cristo está cerca, el fin del tiempo de la gracia está más cerca.
Y bueno, cuando algunos están esperando el fin de la gracia, porque dicen, bueno, cuando ya se acabe la gracia, ya usted no puede hacer la obra misionera. ¿Ya? ¿Para qué? Ya repartir literatura, ya usted no va a repartir literatura. Invitar a conferencias, ya no va a haber conferencias. Y algunos dicen, qué bueno que ya se acabó eso. No, nosotros debemos preocuparnos por llevar el evangelio ahora. Ahora que hay que oportunidad, porque va a llegar el día cuando ya no va a haber más oportunidad. Bueno, este es un tema que ha causado problemas en algunos, porque algunos están ahora tratando ya de decir que ya ellos son sin pecado, que ya ellos ya no cometen pecado, porque ya se están preparando para cuando esté Cristo ya haya salido. No, yo creo que nunca vamos a decir ya yo no peco. Es posible que usted no peque, pero usted no se va a vanagloriar diciendo que usted ya no peca. Porque tendremos una naturaleza pecaminosa, no porque cometemos pecados, sino que tenemos una naturaleza pecaminosa. Soy pecador no porque cometo acciones malas, sino porque tengo una naturaleza pecaminosa, y esa Cristo me la cambiará cuando Él venga. No que hasta que Él venga estaré cometiendo pecados, sino que seré transformado cuando Él venga. Vamos a mirar la última profecía. Se culparán, ya se acabó la gracia. Cuando se acaba la gracia, ya comienzan a caer las 7 últimas plagas. Y saben ustedes que van a culpar a los violadores del domingo por las 7 plagas que están cayendo. Van a decir, vea, esos terremotos, esas cosas que están pasando es por culpa de los que no guardan el domingo y siguen guardando ese día sábado. Nos van a culpar. ¿Qué culpa nosotros tenemos del calentamiento global? Tenemos culpa los adventistas de eso. Y nos van a decir, ustedes son los culpables del calentamiento global. Eso hicieron con los primeros cristianos en el primer siglo, culpaban de un terremoto. Ay, esos son los culpables, los cristianos, porque Dios está enojado y ha mandado ese terremoto para que ellos... Hay que acabar con esa gente. Hermanos, nos esperan momentos difíciles, pero también tenemos tenemos la esperanza de que Dios no nos abandonará, de que Dios levantará a este pueblo y llevará finalmente a la victoria a este pueblo, y este pueblo debe llevar el evangelio final al mundo para que el mundo conozca la verdad. Pero muchos no quieren conocer. Hay que orar por ellos para que el Señor nos ayude a cumplir con este mandato que Él nos ha dado. Sin profecía, ¿qué pasa con el pueblo? Se desenfrena. Necesitamos estudiar más las profecías. ¿Cuántos quieren, con la ayuda de Dios, conocer más de las profecías y proponerse estudiar más Apocalipsis, la Biblia, el conflicto de los siglos, para conocer lo que vendrá y no tener temor? El Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos bendiga.